Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a cómo podemos utilizar el Banhammer, el bot Banhammer, que es un bot muy importante en Telegram porque nos va a ayudar a que otros miembros no hagan spam, eh, no pongan contenido que sea contenido inadecuado. También para eso también sirve, para lo que son muchas cosas, links que no vienen al caso, personas inescrupulosas, personas que, digamos, si el canal se trata de Free Fire y otra persona viene y pone su link de lo que es de ventas, pues a esa persona se les elimina. El Banhammer nos ayuda a automatizar las cosas, a hacer todo más fácil. Bueno, yo tengo ahorita acá mi canal. Voy a usar lo que es el Banhammer. Acá escriben en donde dice buscar, le dan Banhammer. Se dirigen acá, que es como un mazo, le dan clic y acá les va a aparecer, ¿no?, el Banhammer. Lo que tienen que hacer primero es añadirlo al grupo. Este Banhammer le dan añadir al grupo y le dan en YouTube visualizaciones, le dan OK. No, perdón, de nuevo, Banhammer. Este es el bot. Tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que añadirlo a un grupo, en este caso biblioteca, le dan OK y acaba de decir que es añadido. Ahora, para que este bot haga sus funciones, tienen que ponerle como administrador del grupo. Yo voy a ponerle como administrador, le doy clic acá, le doy en los tres puntos, le doy administrar grupo y acá en permisos, perdón, acá en administradores le voy a poner acá Banhammer y aquí aparece. O si no, pueden buscarle también acá donde dice añadir administrador y acá está como primero. Le dan clic, si no, y lo añaden como administrador y le dan en guardar. Listo, ya es administrador el bot, o sea que ya puede hacer sus funciones. Guardar, le dan, cierran. Ese bot ya está agregado acá en la lista como administrador. Lo pueden sacar también del administrador si es que no les gusta el bot. Lo pueden hacer de la siguiente manera: le dan clic en los tres puntos, le dan donde dice administrador de grupo, luego se van a administradores y acá donde dice Banhammer dice eliminar. Al darle a eliminar le vas a quitar la administración, o sea que ya no va a poder trabajar el bot para tu grupo. Ya, OK, le dan cerrar. Como ya es administrador Banhammer de nuestro grupo, ahora podemos entrar a sus funciones. Pueden hacer desde este grupo los siguientes comandos: /setting. OK, escriben así, le dan enter y esperan a que se active. O si no, le ponen /settings así y enter. OK, es el segundo, ese no vale. Pueden ingresar de acá en /setting. Este tienen que ponerse el comando para que ingresen al bot y le dan en ir al bot. Automáticamente aparecen en el bot. Aquí ya está. Listo, y acá pueden configurar, ¿no?, las funciones. Por ejemplo, tienes el mensaje de bienvenida. Si le pones activada, en acá las personas que van ingresando se unen al grupo, este bot le va a dar la bienvenida automáticamente. Le va a decir bienvenido a todos. OK, nos dirigimos a Banhammer. OK, lo tengo que ir al bot de acá nomás. OK, ya estamos ahí todos. Bueno, este es para activar. Si quieren, por ejemplo, lo que les dije, ¿no?, que cada miembro cuando ingrese el bot le dé la bienvenida, tiene que activar esto. Le dan clic acá y va a aparecer un check. De nuevo le voy a dar, o le dan acá, ahí está, listo, ya aparece, ya. Tiene que estar activado y acá el check, ¿no?, con un check. Luego le dan volver al inicio. Luego tenemos lo que es el anti-spam. Si le damos anti-spam, en acá es para que las personas no publiquen contenidos repetitivos en un determinado tiempo. Por ejemplo, yo tengo un link de YouTube y lo quiero compartir en mi grupo. Por ejemplo, voy a explicar lo que es el spam. Por ejemplo, yo quiero que todas las personas vean mi canal mi video de YouTube. OK, es este, digamos, le copiamos en la URL, ¿no?, lo que hacen todos, y lo pegan acá. Este es el spam. Ese se llama spam, lo cual se ve muy
fastidioso para los miembros, y pues es como se llama, es malo, ¿no? Porque, o sea, digamos si los miembros conversan entre sí, y tú que hagas eso, pues le tapa las conversaciones, algo así, y pues es algo que no le gusta a nadie, ¿no? Que hagan. Bueno, nos vamos entonces al bot. Ya seguimos configurando acá. Si quieres activarlo, te recomiendo porque te va a ayudar a eliminar eso automáticamente, lo que hemos hecho. Acá damos también en silenciar si es que quieres que, por ejemplo, esa persona que ha publicado esos spams, quieres silenciarlo, o sea que solamente va a publicar 3 y luego va a ser silenciado. Ah, no, en ese caso tienes que poner la restricción acá. Si esa persona publica 2 veces, va a ser pasable, pero si publica 3 va a ser silenciado y tienes que activarlo acá. O sea que no va a poder ir a hacer eso. Acá, una vez que activas también eso, se va a borrar el spam. Tiene que estar activado también esto. Lo demás, bueno, no es tan importante, le dan atrás ahora sí. Volver al inicio le dan. Luego tenemos lo que es el anti-float. Ok, en el anti-float bueno, me voy a multimedia entonces. Me está fallando un poco esto. Ok, a veces se traba esto. Ok, el anti-float es, bueno, parecido. Bueno, se van entonces a multimedia. En multimedia está lo que son, lo que está permitido en el grupo, ¿no? Por ejemplo, está permitido fotos, o sea que las personas envíen sus fotos. Si lo desactivas, los miembros no van a poder enviar fotos. Lo mismo pasa con GIF. Si tú mandas un GIF, GIF es esto de acá, pones acá @GIF. Bueno, la sección GIF está acá, GIF, acá. Ven, se posiciona acá y se van acá. Este GIF. Ese es un GIF. Ya. Ir al bot. Si tú lo desactivas esto, los miembros no van a poder enviar GIF. O sea, no van a enviar esto. Nada de GIF, nada. Ok. En este caso lo voy a sacar. Bueno, me voy de nuevo al bot. No van a poder enviar. Yo voy a activar esto, me parece bien. Lo que son los stickers también me parece bien, porque esas cosas, o sea, más interacción en el grupo. Las notas de voz, o sea, los audios. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ese es un audio. ¿Quieren escucharlo? Hola amigos, ¿qué tal? Es un audio. Si quieres que las personas envíen sus audios, también lo puedes activar. Si no lo quieres, lo desactivas. Vamos a los audios, esto. Igual notas de video, los contactos, si está permitido, lo activas. Acá hay algo muy importante que lo dije de los links de YouTube, ¿verdad? Esto, si no quieres que nadie envíe links al grupo, o sea, no sea de ventas, de páginas, de negocios, los puedes desactivar. Ir al bot. Al desactivarle esto, las personas, miembros del grupo, no van a poder enviar links, nada de links, nada. Solamente tú vas a poder enviar tus links, nada más, porque tú eres el administrador. Ok, igual si desactivas todo esto, digamos, solamente tú vas a poder enviar, más no los miembros del grupo. Ok, si hay 2 administradores en el grupo, los administradores solamente tienen esa función de enviar links, más no tú, perdón, solo los administradores tienen la función de enviar links, todo lo que quieran, pero los miembros no. Ya, ok. Si quieres activarlo todo, lo puedes también dar en prohibir todo y todo se va a marcar en X automáticamente. Si le das permitir todo se vuelve así con este check. Luego tienes avisos acá. Allá, si quieres borrarlos, acá dice, si quieres borrar todos estos, lo que le activan los 4 primeros, le das en solo borrar y le das sí, y automáticamente se activa, ¿no? Acá, o sea que esas personas, o sea, lo que publican ellos se va a eliminar automáticamente. Después, si esa persona lo hace 3 veces, aquí están los avisos, ¿no? Le das acá kick, le puedes dar, eso cambia.
Bueno, tienes que activar esto y esto, todo eso. Bueno, si no quieres los enlaces lo puedes activar. Este es para banear. Claro, si es que el miembro incumple 3 veces, o sea, publica 3 veces, sale expulsado del grupo cuando le pones ban. Ya cuando está marcado todo en X, digamos si esté todo en X esto, el miembro envía sus fotos, el bot lo borra y si sigue haciéndolo en 3 avisos, digamos 3 fotos publica, le dan ban, o sea que el miembro se ha eliminado del grupo. Ok, vamos a volver al inicio. Luego seguimos lo que son plugins. Bueno, este es otra cosa que está. Este es para el chat. Ok, aquí está activado todo. Lo dejan así tal y como está. También puedes configurar para lo que son palabras, malas palabras también. Otros ajustes. También lo dejan así tal y como está. Ok, eso es lo principal, amigos. Este es mi grupo y pues si quieren configurar, le dan el hash, no se olviden settings, le dan enter y acá se redirigen al bot. Y acá le aparecen, ustedes ven cómo lo configuran de acuerdo a las necesidades de su grupo. Yo en lo personal lo dejo así porque me parece que está bien así. Si ven que alguien hace spam, o sea que publica muchas cosas en poco tiempo, o que está haciendo desorden en el grupo, lo pueden, ¿cómo se llama? Pueden restringir al usuario, a la persona que hace cosas que no son de acuerdo al grupo. Por ejemplo, esta persona está haciendo mucho desorden, digamos este de acá, este no, cualquiera. Acá, le dan clic en su contacto, ok, aquí está, ahí está, le dan clic a él, no le dan, selecciona, le dan 3 puntos, ok amigos, si ven que una persona hace desorden en el grupo, lo pueden también restringir al usuario. ¿Cómo lo hacen? Se van acá, donde dice acá los miembros, yo tengo todos estos miembros agregados. Por ejemplo, esta persona hace desorden, le dan clic derecho y le pueden restringir. Ya le dan clic acá en el primero y o sea que esa persona no va a poder enviar mensajes, no va a poder enviar multimedia, nada de estas cosas de Git, nada. Solo va a poder añadir miembros. Ustedes dependen qué castigo le quieren dar, si le quieren restringir por un día, por una semana, o también lo pueden personalizar para que lo pongan por 2 días, depende de ustedes. Ya, eso es que en caso la persona está mucho fastidiando en el grupo, ya, y si no, bueno, le pueden dejar nomás tal y como estaba, lo activan todo, para que, bueno, ahí nomás lo dejan, lo activan todos lo activan. Ok, y dan guardar o cancelar como quieran, nada más. No se olviden, si quieren restringirlo, le dan acá y le dan guardar, tienen que darle guardar para que se configure, y esa persona no va a poder participar en el grupo, ni va a poder enviar mensaje, nada. Bueno amigos, algo más, pueden también, como digo, eliminar al grupo, al miembro, le dan acá eliminar el grupo y lo le dan eliminar y se va del grupo. Ok amigos, eso sería todo con respecto al Banhammer. Espero haberte ayudado en este video y dale suscribirte a mi canal y un like si puedes también. Y nos vemos hasta otro video. Cuídense. Adiós.